Dios les bendiga, hermanos. Eh, esta noche tenemos la oportunidad de compartir de nuevo la palabra, misericordia de Dios, por las oportunidades que nos da cada día y por la oportunidad que nuestro pastor también nos ofrece. Cada vez que me toca compartir, en realidad viene a mi corazón aquel pensamiento si en realidad soy digno de compartir su palabra, si en realidad soy digno de poder llevar la palabra de Dios. Pero también viene a mí el pensamiento de decir que es la misericordia que Dios ha puesto en cada uno, ¿verdad? Y la oportunidad que Dios da para poder llevar la palabra. Así que hoy, hermanos, tengo el privilegio, en estos días que aún seguimos estando separados de una congregación física, pero no de una congregación espiritual, que es lo más importante, creo yo. Y le pido al Espíritu Santo que nos una espiritualmente, que nos mantenga más cerca, que nos haga el corazón vivificarlo más en Él para poder seguir adelante. El tema que ahora vamos a tocar es devolviendo la sanidad de tu tierra. Hermano, yo quiero que me acompañen a Segundo de Reyes 2. Vamos a leer un tema que para mí en realidad tiene un significado bien importante. Cuando lo empecé a leer y empecé a entender algunas cosas que solamente Dios puede ayudarlo a uno en realidad a hacerlo. Así que quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 2:19 y dice la palabra del Señor de esta forma. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Señor bendito, te damos gracias por esta noche. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Padre, y todo aquel que pueda tener la oportunidad de escuchar la palabra, de leerla, Señor, que tú le hables, Padre Santo, y que tú le vayas llenando cada vez más de ese Espíritu, Señor. Bendito eres, Señor, que tu Espíritu sea el que llene mi boca, sea el que llene mi vida, sea el que llene mis pensamientos y aparta de mí toda humanidad, toda tristeza, todo dolor, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús lo ruego, Padre. Amén. También pedimos, Señor, por la salud de todo aquel que pueda estar padeciendo, Señor. Tú los conoces por nombre y sabes perfectamente, Padre, qué es lo que cada uno padece, Señor. Por todo aquel que está enfermo, por todo aquel, Padre, que está hospitalizado, por todo aquel que está padeciendo de alguna infección, de algún malestar físico, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor bendito, sabiendo que tú tienes misericordia, Padre. Te pedimos por la mamá de nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, que tú, Padre Santo, pongas tus manos sobre todo aquel personal médico que la intervenga, Señor Jesús, que tú los guíes, que tú les des la sabiduría, Padre, para que ella pueda salir gozosa sin ningún perjuicio de ese hospital, Señor. Pedimos también, Señor, por la salud de cada uno de los que están padeciendo por esta enfermedad grave, Señor, por este virus que se ha azotado en todo el mundo, Señor, sabiendo, Padre, que tu Espíritu Santo es más grande que todo, Señor. Es más fuerte que todo, Señor. Y la sangre de Cristo Jesús sana, Padre. Y la sangre de Cristo Jesús libera, Señor. No prevalezca más ese virus en este país, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre pedimos, Señor. Amén. Como acabamos de leer, hermanos, estábamos viendo en Segunda de Reyes
la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre trabajador, hermano. Si podemos hacer memoria de él cuando Elías lo llama, nos damos cuenta que Eliseo era un hombre que estaba trabajando su tierra. Tenía 12 yuntas de bueyes trabajando y disponiéndose siempre él a trabajar. En esos versículos en donde se explican cuando fue el llamado de él, que él estuviera en un estado de reposo. Se ve que está trabajando, se ve que tiene personas a su cargo, se ve que es una persona próspera, se ve que es una persona activa en lo que está haciendo. Y así es como el Señor lo llama. Y de hecho el nombre de Eliseo quiere decir Dios es mi salvación. Y lo deberíamos de tomar nosotros así. Dios es nuestra salvación. Dios es el que nos puede liberar y nos puede sustentar de todas las dificultades que puedan estar sucediendo, que puedan estar viviendo muchas familias en este momento. Poder decir somos Eliseo, Dios es nuestra salvación, para poder someternos más y más en fe, esperando que el Señor se glorifique en nosotros. Ahora bien, todos sabemos que Eliseo es el que recibió el ministerio que tenía Elías. Este era un siervo que no se desprendía, según los relatos que vemos más adelante. Más atrás de lo que acabamos de leer, se ve que era un siervo que no se desprendía de Elías. Era un siervo que siempre estaba a los pies de él, siempre estaba aprendiendo de él. Tomó a Elías como su ayo espiritual. Todo lo que él, yo me lo imagino así, todo lo que veía de Elías, él lo aprendía, él lo absorbía, él lo quería, lo anhelaba. Yo lo veo de esa forma y yo así me lo imagino. No sé si alguna vez alguien ha podido ver a un predicador, como yo veo a nuestros pastores, y digo yo, Dios mío, cómo la revelación del Señor llega a ellos, cómo el Señor les revela la palabra, y pedir del Espíritu Santo que ellos tienen en uno, es algo que yo creo que muchos lo podemos hacer. Ahora bien, Elías y Eliseo eran personas en las cuales Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito en ellos dos. Parte del ministerio de Elías se llevó en el tiempo del rey Acab y su esposa Jezabel, que todos conocemos, y si no, pues lo puede leer ahí en los versículos. Primera de Reyes 19, se relata muy bien lo que era Acab y Jezabel. Pero el ministerio de Elías se llevó a cabo en esa parte del reinado de Acab, en ese tiempo. Tanto el rey Acab como su esposa eran unos reyes pecadores ante los ojos de Dios. Jezabel había introducido por medio de sus creencias filisteas a Acab para construir templos al dios Baal y a Acera, que también es conocida como Astarot. Ella había inducido a su esposo, al rey, a hacer estos altares para poder llevar culto a estos dioses filisteos que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y claro, como es lógico, el pueblo, al ver elaborado esos templos, al ver que su guía espiritual o su guía como rey, como mandatario, ofrecía cultos junto con su esposa a esos dioses, el pueblo también lo empezó a hacer y empezó a seguirlo. Empezaron a seguir esos dioses, levantaban culto a esos dioses, dioses paganos, dioses a los que Dios le había dicho que no los tenían que brindar culto más que solo a Él. Pero eso es parte casi del diario vivir. Muchas veces como cristianos nos apartamos de la adoración a Dios y empezamos a adorar cosas que no debemos. Empezamos a adorar situaciones que no debemos, incluso a veces admirar a personas más de lo que se debe admirar como una persona inteligente, audaz, sino que hasta las personas toman el prototipo de vida para seguirlo de esa forma. Y eso es una forma de idolatría que va contra Dios. Entonces, debido a estos pecados, es más, acá dice la palabra que fue de los que más pecaron, de los reyes que tuvieron en esa época, fue el que más pecó contra Dios, de los que más faltaron a las reglas, a los mandamientos de Dios. Entonces, Dios, viendo todo esto,
llama a Eliseo y le dice, Eliseo, vas a ungir a 3 hombres. Y eso lo podemos ver, hermano, en Primera de Reyes 19:15. En Primera de Reyes 19:15 dice la palabra así: y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. El Señor manda a Elías con un mandato, que unja a 3 hombres. Estas 3 personas que acabamos de leer iban a llevar el juicio sobre el pueblo de Israel. Iban a llevar el juicio sobre Acab y su esposa y sobre su familia. Estos 3 hombres tenían una misión y tenían que cumplirla. Elías tenía una misión y tenía que cumplirla. Y algo que me llama mucho la atención es lo siguiente. Vimos que iba a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo. A Eliseo para que ocupara su lugar. Yo me preguntaba algo. Si Eliseo no tenía a alguien, no tenía un siervo, no tenía un criado que lo acompañara, porque el Señor le dice, ve y unge a Eliseo para que ocupe tu lugar, que no había otro que pudiese ocupar su lugar, que no hubiese otro siervo que pudiese ocupar el puesto que él tenía. Y dice en Primera de Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Estamos refiriéndonos aquí cuando Jezabel lo amenaza. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Estamos refiriéndonos en estos capítulos antes, en el versículo 19, capítulo 1, donde Acab le cuenta a Jezabel lo que Eliseo había hecho a sus profetas. Todos conocemos que Eliseo hizo como reto a todos los sacerdotes de Baal y Acera para ver si en verdad ese era el rey, si ese era el Dios, si era un Dios verdadero Baal, contra el Dios de Israel. Y todos damos cuenta y todos sabemos de que en realidad Dios avergüenza a los Baales y saca victorioso a Elías. Entonces, cuando Eliseo lleva a cabo la orden del Señor, Acab le cuenta a Jezabel y entonces Eliseo, debido a su amenaza, decide huir. Pero, refiriéndome a lo que decía anteriormente, ¿Elías no tenía siervo, acaso, para que suplantara su lugar cuando el Señor lo llamara? ¿Por qué tenía que llamar a Eliseo? ¿Por qué el Señor tenía que decirle, ve y unge a Eliseo para que tome tu lugar? Yo creo que la respuesta la podemos ver aquí. Porque cuando le pide Elías a su criado que se quede ahí en Berseba, que está en Judá, el criado no da ninguna respuesta, se queda ahí. Aquí yo encuentro la respuesta porque el Señor decide tomar a Eliseo. Comparémoslo ahora con Segunda de Reyes 2:1. ¿Qué le contesta Eliseo a Elías? Aquí ya Elías había ungido a Eliseo para que tomara su lugar. Ya aquí ya Eliseo había dejado las 12 yuntas de bueyes y había dispuesto su vida para seguir a Elías. Y aquí podemos encontrar la respuesta por qué, si Elías ya tenía siervo, ¿por qué no ese tomó su lugar, sino que fue Eliseo? Y dice, aconteció, en el 2:1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel.
De ahí dice en el versículo 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. En el versículo 6 ahora. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Qué contesta Eliseo a Elías cuando le dice, quédate aquí que voy a Betel? Quédate aquí que voy a Jericó. Quédate aquí que voy al Jordán. La respuesta de Eliseo siempre fue, viva Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ve aquí la diferencia cuando el criado en el versículo 19:3 le dice Elías que se quede en Berseba. El criado no da ninguna respuesta, se queda ahí, no lo sigue, no busca acompañarlo, no busca aprender más, sino que solamente se queda ahí. Entonces creo yo que esta falta de estar siempre a la par de su Señor, de estar siempre aprendiendo de Elías, de estar siempre apoyándolo, fue fundamental para no ser el sucesor de Elías. Cuando a él le dicen quédate aquí, ahí se quedó. Está bien, dijo, aquí me quedo. Pero al contrario, Eliseo cuando le dicen quédate aquí, le dice vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. El sucesor de Elías tenía que ser alguien que se dispusiera a hacer el ministerio que él iba a entregar, porque el ministerio de Eliseo fue muy grande después de la partida de Elías. Él llevó a cabo propósitos que Dios había dejado encargado a Eliseo, que Dios había dejado encargado a Elías. El que los llevó a cabo, el que los terminó de culminar fue Eliseo. Entonces creo yo que esto fue muy fundamental para saber quién era el que iba a ser, quién iba a ser el sucesor. Creo yo que el sucesor tiene que ser alguien que siempre esté dispuesto, tiene que ser alguien que siempre quiera trabajar en la obra del Señor, tiene que ser alguien que no solamente se quede esperando que le digan qué va a hacer, tiene que ser alguien que siempre esté dispuesto a aprender, a ir, a estar ahí. Tampoco creo que puede ser alguien el que lo sigue de arriba abajo, pero que no tiene ningún propósito en Dios. Tiene que ser alguien que lo siga, pero con el propósito de Dios, de cumplir una misión, de poder llevar a cabo una misión. Yo creo que cuando un cristiano ya tiene tiempo de estar en los caminos del Señor, siempre vienen sentires a usted de querer hacer algo más en el Señor, de poder llevar a cabo alguna obra en el Señor. Y eso es muy importante, porque si no es así, entonces solamente está yendo de arriba abajo, pero no está llenándose del verdadero propósito de Dios. Yo me pongo a pensar que en todas las empresas o en las instituciones siempre hay una visión, una misión y siempre hay unos valores. Y su misión y su visión y su valor tiene que ser el mismo, el de la empresa, porque si no es así, no está con empresa. Hablando en lo secular, en lo espiritual tiene que ser igual. Tiene que ser alguien que siempre esté a la par del siervo de Dios, apoyándole. Amén. Entonces dice Eliseo, cuando vio la insistencia las 3 veces de Eliseo, cuando Elías vio la insistencia de Eliseo las 3 veces, le dice en 2 de Reyes 2:9, dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Amén. Es algo tan importante. Yo veo a los pastores predicar y la palabra, y digo yo, la palabra del Señor, wow, cómo la revela. Tener ese espíritu de salir adelante, de impulsar a los demás, de tener fe, de tener ánimo, de seguir adelante, de que las cosas del Señor no son solamente llegar y sentarse y escuchar, sino es actuar, porque tu fe sin obras es fe muerta. Entonces,
Eliseo no pide dinero, no pide bienes materiales, ni recompensa social, no pide sabiduría tampoco como Salomón. No estoy diciendo que está mal que Salomón haya pedido así, pero él no pide eso, no pide dinero, no pide material, no pide reconocimiento social, sino que pide doble porción del espíritu de Elías. ¿Y de quién es el espíritu de Elías? ¿Qué espíritu andaba con Elías? ¿El espíritu de otro hombre? No, era el espíritu de Dios. Era el mismo espíritu de Dios que lo acompañaba. Entonces Eliseo podía ver ese espíritu, podía ver y decir, yo ese espíritu quiero, yo así quiero ser. Pero también pidió doble porción. No solamente pidió un espíritu, pidió doble espíritu. Qué maravilloso, ¿verdad? Que pudiéramos pedir, Señor, lléname doblemente de ti, para que yo pueda hacer tus obras, para que yo pueda llevar a cabo tus ministerios, para que donde yo esté, tu ministerio lo pueda hacer de la forma que sea correcta hacerla. Yo veo otra cosa aquí en Elías, y es que él no es egoísta, fíjese, no muestra ningún acto de egoísmo hacia Eliseo. ¿Qué pasaría si Elías se pone a pensar, te está pidiendo doble porción de mi espíritu, está aprendiendo demasiado rápido, está aprendiendo demasiado bien lo que yo hago, no quiero que me supere, no quiero que sea igual que mí, no quiero, porque hay situaciones así en lo secular, hay situaciones así, en lo ministerial, me imagino que han de haber situaciones así. Pero eso es un error porque no hay un crecimiento de iglesia, no hay un crecimiento espiritual, no hay un crecimiento emocional en una iglesia. Pero Elías le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero sin embargo, si me vieras, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? No hay egoísmo de parte de Elías. Y eso es bueno. Eso es maravilloso. Yo creo que cuando una persona cristiana se enfoca en pedir verdaderamente la llenura de Dios, aunque sea la cosa más sencilla que vaya a ser, aunque sea la obra más sencilla que vaya a ser, aunque sea barrer, hermano, aunque sea trapear, aunque sea limpiar ventanas, si pide la verdadera llenura del Señor de todo corazón, creo realmente que es tomado en cuenta por Él. Creo realmente que el Señor pone gozo en aquella persona que lo pide así. Porque no podemos llegar a pensar de que estamos sirviéndole a Dios porque Él necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él y necesitamos llenarnos de Él, pedir espíritu, de su espíritu en nosotros. Si se pide de corazón, creo yo verdaderamente que el Señor escucha y esta bendición, esta llenura, siempre va a ser respaldada por Él y va a ser para su gloria y va a ser para su honra. No va a ser para exhibirse, no va a ser para que lo vean, no va a ser para que digan, no va a ser para que lo galardone el hombre, va a ser para la gloria y la honra del Señor, porque la gloria y la honra del Señor es hacer lo que Él desea que nosotros hagamos según su ministerio, según su propósito, según lo que debamos de hacer. ¿Qué dijeron los hijos de los profetas que estaban al otro lado del Jordán? El espíritu de Elías ya reposaba sobre Eliseo. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que pudieron ver? Seguramente pudieron ver que el espíritu de Elías reposaba ya en él, que el espíritu ya había llegado a Eliseo. Pero hay algo más, que es lo que me llamaba la atención y me daba cuenta de algo maravilloso, porque dice que Elías y Eliseo habían pasado el Jordán. O sea que Eliseo estaba al otro lado del Jordán cuando fue arrebatado. Y me daba cuenta de algo, porque dice la palabra del Señor de que
Eliseo tomó el manto, golpeó de nuevo las aguas y fueron abiertas. Y eso me ponía a reflexionar en algo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que regresarse? Y esto para mí es algo muy importante, porque para que Eliseo pudiera conquistar, para que Eliseo pudiera llevar a cabo su ministerio, recibir el ministerio, tenía que volver a pasar el Jordán y conquistar lo que el Señor le estaba dando. Si no se atraviesa el Jordán, si no se humilla uno a atravesarlo, no se recibe lo que el Señor te está prometiendo. Entonces para mí esto era una figura bien bonita cuando lo entendí de esta forma. Yo lo entendí de esa forma. Y dije yo, wow, en realidad es así. Eliseo tenía que volver a atravesar el Jordán, porque atravesarlo es pasar de un estado a otro. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio 11:31? Cuando estaba el Señor diciéndoles que lo llevaba a una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel. Porque dice en Deuteronomio 11:31, dice así, porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da. La tomaréis y habitaréis en ella. Pasaréis a ir a poseer. Eso es lo que estaba haciendo Eliseo. Estaba pasando de un estado de vida a otro, a poseer lo que el Señor le estaba dando, a poseer el ministerio que era de su guía, de su maestro, de Elías. Tenemos que atravesar ese río, ese Jordán, hermano. Tenemos que atravesarlo para poder recibir lo que el Señor nos está dando. Si no, no vamos a poder llevarlo a cabo. Si Eliseo no atraviesa ese río, él no podía dejar su estado pasado para llevar su vida a un estado nuevo. Un estado que el Señor le había otorgado con doble porción del Espíritu. Ahora, los que estaban al otro lado, los hijos de los profetas, sabiendo que Eliseo era el que llevaría el cargo, la misión, el ministerio de Elías, que solamente lo puede llevar alguien a quien Dios designa. Entonces, cuando ellos pudieron ver eso, dijeron, wow, ahí viene al que le vamos a pedir ahora. Ahí viene el que el Espíritu de Dios está en él, reposando en él. Entonces dice ahora en Segunda de Reyes 2:19, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, malas aguas son malas y la tierra es estéril. Como les dije ya, los hijos de los profetas pudieron ver. Los hombres de la ciudad, dice, dijeron a Eliseo. Ya ellos se pudieron dar cuenta que el Espíritu de Dios estaba con él. Ya él había pasado de un estado de vida a otro estado de vida, que era en lo que el Señor lo estaba llevando. Seguramente todos los que estaban allí pudieron ver que Eliseo partió el agua y atravesó. Pudieron ver en nombre de quién iba. Y debido a esto ellos pudieron decir, a él pidamos, él nos va a ayudar, él nos va a sanar. Dice la palabra, y el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Aquí la palabra original es Tob, T-O-B grande. Y la palabra Tob se puede referir a un hombre bueno, a una mujer buena, a unas personas buenas. Pero en este caso se está refiriendo a una tierra buena. El lugar donde está colocada esta ciudad es buena. Era una tierra fértil, era una tierra agrícola, era una tierra próspera, era una tierra en donde se podía trabajar, en donde se podía ver la mano de Dios. Ellos dicen, la tierra donde está esta ciudad es buena, es de abundancia, es de prosperidad. Los mismos hijos de los profetas podían ver que era una tierra bendecida. Amén. Y si ellos podían verlo era porque así era. Si hacemos un poco de memoria, recordamos que el Señor le prometió a su pueblo llevarlo a una tierra en donde fluía leche y miel. Y esta tierra era Jericó, que fue de las primeras ciudades que tomaron después de pasar el Jordán. Fue la primera ciudad que tomaron. Fue la ciudad en donde la promesa del Señor se empezaba a cumplir. Es por eso que los hijos de los profetas se refieren a ese lugar como lugar bueno, como lugar próspero, como lugar fértil, como lugar lleno de bendición.
Yo me pregunto muchas veces si en realidad nos damos cuenta de las personas, porque yo oigo personas que se entristecen del lugar donde están trabajando, que no se sienten bien. Personas cristianas, me estoy refiriendo a personas cristianas. Y yo digo, en realidad, no se pueden dar cuenta que es un lugar bueno, un lugar próspero, un lugar que probablemente se los prometió alguna vez, que probablemente el Señor hizo una promesa de bendecirte, de llevarte a un lugar en donde pudieras tener tus ingresos. Pero no lo vemos así. Es un lugar bueno, pero lo vemos mal. No lo tomamos en cuenta. Quizás se nos ha olvidado. Quizás no podemos meditar y darnos cuenta que esa tierra en realidad es una tierra buena. ¿Cuántas veces nos hemos podido dar cuenta que el lugar donde estamos es una tierra buena, es una tierra de promesa? Lastimosamente las personas solo podemos llamar bueno aquello que nos aporte una cierta satisfacción económica, una cierta satisfacción material, un estatus social. A eso llamamos bueno, pero no nos damos cuenta a que quizás en ese lugar donde estamos es un lugar que es necesario que estemos. ¿Cuántas veces uno se siente incómodo, las personas se sienten incómodas porque quieren ganar más y quieren ganar más? ¿Por qué? Si el Señor te tiene allí ha sido por un propósito. Busca el propósito que el Señor te ha puesto para que estés en esa tierra. Como hijos de Dios tenemos la misión de volver a aquella tierra o aquel lugar en donde lleguemos, el lugar donde se pueda sentir la presencia de Dios con nosotros como testimonio. No busquemos solamente llenarnos de las cosas materiales para sentirnos bien, sino que busquemos la misión de Dios en nosotros para que ese lugar, esa tierra buena, ese lugar fértil, sea próspero en su palabra. Así debe de ser. Y dice la palabra, y las aguas son malas y la tierra es estéril. Cuando los hijos de los profetas se refieren a estas aguas malas, se están refiriendo al que el pueblo estaba en pecado y en adulterio, refiriéndome en adulterio hacia la fidelidad de Dios, hacia la fidelidad hacia el Señor. Se estaban prostituyendo con otros dioses que no eran dioses. Si en lo secular la infidelidad causa tristeza, causa dolor, causa angustia, porque de un momento a otro se pueden enterar las personas. En lo espiritual también causa los mismos estragos, o quizás peores aún. Cuando el pueblo se está refiriendo, cuando los hijos de los profetas se están refiriendo a unas aguas malas, se están refiriendo a eso. Se están refiriendo a que el lugar donde estaban no era de gozo. Se están refiriendo a esta mala agua. Se refieren a que el pueblo de Israel estaba en pecado al hacer sacrificios y adorar a otros dioses. La palabra original de esta es el griego de ra, cuando se refiere a malas. Y sabe que todas las traducciones quieren decir agravio, apariencia, calamidad, castigo, depravado, desgracia, destructor, impío, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malo, malvado, pecado. Todo eso se está refiriendo a la palabra original cuando dice malas, aguas malas. Cuando estos hombres se refieren a que las aguas son malas, se refieren a que el pecado se había desbordado en el pueblo de Israel. Se había salido de control. Ya no veneraban al Señor, ya no le tenían temor al Señor, sino que seguían a los Baales. Y ahora el agua es figura del bautismo y es figura de la palabra de Dios. Y todo lo podemos recordar. Le pido que me acompañe a Juan 4, 13 y 14. Cuando el agua es buena, cuando el agua es limpia, cuando el agua es pura, nos satisface. Dice en Juan 4, 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra trae vida y trae vida en abundancia. El que no conoce de ella no puede entender lo que la palabra causa. La palabra causa libertad, causa paz, sanidad, reconocimiento de lo que uno era a lo que ahora uno es.
reconocimiento de los errores que uno pueda estar cometiendo a los que antes no tomaba en cuenta. Pero si esta palabra, si esta agua de vida no llega a uno se vuelve una tierra estéril. Porque el agua no tiene los nutrientes, no tiene la sanidad, no tiene lo que debería tener. ¿Y qué es una tierra estéril? El significado y la procedencia viene de la raíz latina fer, que significa que lleva. Y de acá nació la palabra fértil, que significa tener una potencialidad productiva o actitud para procrear y generar producciones. Si una agua es mala, si una palabra es mala, si no hay gozo, si está en pecado el pueblo, entonces la tierra va a ser infértil. La tierra no va a producir. Yo creo que el comportamiento del hombre tiene sus resultados, a corto o a largo plazo. Porque muchas veces el hombre peca, pero no ve las consecuencias, entonces sigue haciéndolo. Y en otros casos, medio se desvía a alguien y le cae de un solo la corrección. Muchos solo califican de buena vida midiéndola con los bienes materiales que pueden poseer. Pero muchas veces sus vidas son un desastre emocional, muchas veces sus vidas son un desastre moral, muchas veces la vida es un desastre familiar. Generaciones se pierden por no haber sabido dar una enseñanza moral, viéndolo desde el punto de vista secular. Generaciones se han perdido por no haber enseñado de una forma moral comportarse bien a sus hijos. No digamos en lo espiritual, hermano. No digamos si no hay una palabra buena de Dios en las personas, en las familias, que pueda decirle a sus hijos: hijo, la palabra de Dios te va a ayudar, la palabra de Dios es vivaz, es agua, es vida. Entonces se van criando generaciones y generaciones infértiles, solo pensando en lo material, solo pensando en las cosas seculares, no pensando en las cosas de Dios. El rey Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo de Israel a un alejamiento de Dios, ya que los inclinaron a idolatrar a sus dioses. Jezabel era la esposa de un rey. Jezabel era una reina mala. Jezabel había dado órdenes de asesinar a todos los sacerdotes de Jehová, excepto algún grupo que pudo haber escapado, que había podido esconderse porque Abdías los había llevado a las cuevas. Jezabel era así, Acab eran así, eran unos reyes malos, eran unos reyes que estaban contra la voluntad de Dios. Todo este comportamiento erróneo estaba llevando cada vez más y más lejos a un pueblo de Israel, alejándolo de Dios. Si esto ocurría en sus padres, las generaciones venideras iban a seguir siendo igual o peor, degenerándose cada vez más en el tipo de vida. Esto se estaba convirtiendo en una vida que no llevaba a vida, iba a ser una vida infértil, porque Dios no se agrada del pecado. No podemos pensar que una vida alejada de Él va a ser siempre de gozo sin tener consecuencias más adelante. No podemos pensar que nuestro comportamiento erróneo, el comportamiento erróneo de un pueblo, no va a tener consecuencias más adelante. El Señor se molesta por el comportamiento del pueblo. El Señor se molesta por el comportamiento de todo aquel hombre, de toda aquella mujer que no está llevando a cabo de la forma correcta su ministerio, su vida cristiana. Y el Señor se molesta. Y en Salmo 107, fíjese que en Salmo 107 hay algo bien importante. Yo quiero que me acompañe y que lo leamos, hermanos. Dice en Salmo 107, 33. Dios convirtió en desierto los ríos y los manantiales, pero a la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que allí vivían eran gente muy malvada. Convirtió el agua en ríos secos, los manantiales los secó, no había palabra, no había un agua buena, no había una palabra que llenara a las personas. ¿Por qué? Porque era un pueblo malo, como dice en el Salmo 107. Pero la tierra fértil, dice, la convirtió en tierra inútil. ¿Por qué? Porque los que ahí vivían eran gente muy malvada. Hermano, ese es consecuencia de un comportamiento erróneo, de un comportamiento que no va de acuerdo
al corazón, a la justicia, a la misericordia de Dios para con uno. Si uno se porta mal, los ríos que nos mantenían van a ser secos. Y si un día fuimos tierra fértil, los van a convertir en tierra inútil. ¿Por qué? Dice, porque los que allí vivían eran gente malvada. Acá el Salmo está muy claro, el motivo que una tierra fértil, que una persona fértil se convierta en una tierra inútil, el motivo es el pecado. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces los hijos de los profetas podían ver eso y decían, esta tierra es buena, como ve mi Señor, les dice. Pero el agua es mala y la tierra es infértil. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué responde Eliseo? En el 2 de Reyes 2:20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Aquí podemos ver dos cosas importantes. La primera es la vasija y la segunda es la sal. ¿Qué dice Jeremías 18:6? ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿Se recuerdan? Cuando el alfarero está formando esta vasija y no le sale como él quiere y la desarma y la vuelve a hacer. El Señor siempre está dispuesto a que el hombre vuelva a Él. Si esto ocurre, seremos renovados y seremos llenos de su espíritu. Y Eliseo no pide una vasija vieja, pide una vasija nueva, porque en la misma palabra dice que es necesario que el hombre vuelva a nacer. Si recordamos en Juan 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces yo dije, wow, capuchi. Si el pueblo de Israel volvía a nacer, se volvía al Señor como un nacimiento nuevo, como una vasija nueva, para llevar nueva esperanza, podía volver a ser un pueblo lleno de Dios. Si el pueblo de Israel volvía a nacer, si el pueblo de Israel volvía a nacer, se volvía al Señor con un nuevo nacimiento, como una vasija nueva, podría llevar nueva esperanza, podía volver a ser un pueblo lleno del Señor. Por eso Eliseo pide una vasija nueva, porque es figura del hombre. Y dice que también pidió sal. ¿Y la sal qué tiene? ¿Qué características tiene? Previene la corrupción, previene que se arruinen las cosas, produce sed y da sabor. Si el pueblo era de nuevo lleno del Señor y se volvía a Él con fidelidad, iban a estar listos y fortalecidos para volverse un pueblo fiel y fértil. Y dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, en el versículo 21, y saliendo Eliseo, ¿verdad? A los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Como vimos, la sal proviene de tres cosas, entre muchas. Previene la corrupción, previene que las cosas se arruinen, produce sed. Si usted, hermano, como yo, nos seguimos llenando del Señor, cada vez va a sentir más necesidad de leer la palabra y de aprender y de escuchar la palabra del Señor. Y esto le va a dar a su vida un nuevo sabor, una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas. Si el pueblo era de nuevo lleno del Señor y se volvía a Él con fidelidad, iban a estar listos y fortalecidos para no volverse un pueblo infértil,
porque iban a estar cubiertos, iban a estar llenos del Señor. Por tanto, esta fidelidad iba a ocasionar en ellos una sed de querer llenarse más y más de Él. Amén. Mateo 5:13. Quiero ver. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 5:13? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué somos nosotros? Somos la sal de la tierra, somos los que le damos el sabor, el toque especial a la vida. Somos los que le llevamos la contraria a la maldad. Somos los que prevenimos la corrupción, o eso deberíamos de hacer. Yo no sé en su trabajo cómo es su comportamiento con sus compañeros, no sé qué hablan, no sé si hablan cosas del Señor, pero yo he visto a muchas personas que cuando están con sus compañeros hablan cosas que no son cosas de Dios, porque siempre en los lugares laborales siempre hay personas que todo lo dicen con doble sentido y todo lleva una intención oculta. Pero nosotros deberíamos de ser lo contrario de eso. Deberíamos de prevenir la corrupción con nuestras palabras. Deberíamos de darle sabor a la vida en vez de volvernos insípidos como ellos. Yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y para terminar, quiero leer, hermanos, la Biblia de las Américas dice de esta forma en el Segundo de Reyes 19:21. Me gustó en la forma que lo dice y dice: y él salió, siempre refiriéndose a Eliseo, y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas. Ha purificado la palabra del Señor. Ha vuelto esa agua en agua buena, en agua de vida. De allí no saldrá más muerte. O sea que la tierra va a dejar de ser estéril. He purificado estas aguas, de ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Hermano, hoy estamos viviendo una época bien difíciles, bien duras, hermano, por la situación ambiental, por la salud mundial, hermano, por la salud de este país, como todo lo hemos sabido, hermanos. Estamos expuestos, todos, hermano, a tantas cosas, pero solamente nos queda, en donde el Señor nos mande, solamente nos queda llegar a ser personas que volvamos esas aguas malas, esa tierra infértil, en aguas buenas, en tierra fértil, en tierra de prosperidad, que su palabra en realidad se cumpla. Siempre le pedimos a nuestros hijos: miren, oren, allí donde están en sus trabajos, oren, porque esa es la única forma que ese lugar estéril se llene de un poco de palabra. Oren por sus compañeros, más en estos días tan difíciles, que la acechanza del enemigo por destruir a todo lo que se le ponga enfrente está ahí. Que no permitamos que los pensamientos, porque son los primeros que nos vienen a destruir, los pensamientos que ya estamos destruidos, los pensamientos que ya estamos, que si una persona está enferma, que piense que ya estuvo, pues, que ya se acabó la vida. Es al contrario, yo le digo a mis hijas: miren, cuando vengan esos pensamientos, repréndanlos en el nombre de Dios, porque es por demás que no vengan esos pensamientos. Somos carne, pero reprendámoslos en el nombre de Dios. Y así como decía Eliseo, que esa tierra donde estaban era buena, pero que la agua era mala y que la tierra se había convertido en estéril, volvámonos a nosotros a ser tierra fértil y agua, palabra de vida. Que el Señor Todopoderoso esté con nosotros, que el Señor Todopoderoso nos llene, que el Señor Todopoderoso impulse el espíritu de cada quien, porque Él sabe a quién le está hablando y a quién tiene la mira para su misión. Que si tú tienes un propósito que el Señor ha puesto en ti, que atravieses el Jordán, que vayas a la tierra prometida, porque de ese lugar hacia el otro es donde va a haber un cambio en tu vida. Así como Eliseo volvió a atravesar el Jordán para pasar de un estado de vida hacia otro estado de vida espiritual más grande, así nosotros también podamos hacerlo. Tenemos que atravesar ese río, tenemos que atravesar ese lugar, llegar al lugar donde el Señor
nos quiere tener a una tierra que es buena. Démosle gracias al Señor porque ha sido un Dios bondadoso hasta ahora con nosotros, podemos decirlo. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad, todo virus y toda bacteria. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y le damos la gloria a Él por su misericordia. Y sí quisiera pedirles, hermanos, que si cuando esto pase, que si usted tiene que dar un testimonio, que lo dé en la iglesia, porque el propósito de Dios en estos días es que venzamos cada día más y más, que no nos dejemos vencer por la maldad, por el temor, que sigamos adelante, que sigamos luchando, que sigamos teniendo confianza en Él, que sigamos pidiéndole salud, sanidad, protección, cobertura para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nuestras congregaciones, para nuestras colonias, para todos, hermanos, porque no hay ni un lugar a donde pueda esconderse o huir más que a las manos del Señor. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que tú la guardes, Padre Santo, que tú la guardes en nuestros corazones y que sea una palabra de vida, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad y por esta noche, Señor. Bendito eres, Padre. Amén.